Yo soy un emprendedor social que hace algunos años comenzó a trabajar con lo que es la industria de la chiringa o el caucho silvestre. Y sobre la base de esto, un tiempo atrás también empecé a hacer un pequeño viaje a Selva Central, y en este viaje tuve la ocasión de poder dar un giro por completo a mi vida, de tal manera de que comprendí cuál es la realidad desde el interior del país. Aquí pude conocer a Armando. Justamente Armando es un líder ayáninca que trabaja hace mucho tiempo con la chiringa o el caucho silvestre, pero que también en esta dinámica se dio la oportunidad de que pude viajar para hacer un proyecto de integrar justamente la producción de caucho que había en Selva Central con cualquier industria en Lima. Entonces, en este proceso se dio la ocasión de conocer a Armando y con Armando una vez estábamos caminando yendo hacia uno de los lugares donde se encontraban sus árboles de caucho, y mientras caminábamos él me iba contando cómo había tenido experiencias en el pasado y había también peleado contra distintos grupos de terroristas a finales de los 80 y a inicios de los 90. Y mientras íbamos conversando y conociendo una realidad también que tampoco conocía, llegamos a una parte al cruzar uno de los montes, y como si hubiese aparecido un fantasma, nos detuvimos y lo que vimos al frente nuestro fue un túmulo de árboles quemados en proceso de convertirse a carbón artesanal. Entonces fue en ese momento cuando yo, de haber visto la cara alegre de Armando mientras caminaba, verlo completamente molesto y una furia que obviamente era entendida, porque es como que tú llegues a tu casa y encuentras todo quemado. Entonces, ese momento también fue de impotencia de todas maneras para él, y también una impotencia para mí porque no pude hacer absolutamente nada. Sin embargo, fue ese momento el que marcó mi vida para poder ver qué más se podía hacer, más allá de solamente empezar a trabajar con caucho como lo estábamos haciendo. Es así que trabajé en este proyecto para poder desarrollar con las comunidades ayánicas y posteriormente con comunidades aguajún toda una dinámica de armar y darle más valor al caucho. Y esto también en este camino implicaba un viaje que estaba planteado hacia el Acre brasileño, con la idea de poder ir investigando de qué manera se podía seguir mejorando el modelo. Entonces, el objetivo de este viaje era poder aprender sobre cómo los brasileños habían ido manejando su proceso de biotextil de caucho, como el que pueden ver aquí. Este biotextil es en alguna parte y de acuerdo a los procesos similar al cuero, pero no es cuero porque no es una piel, y también es como un textil en el que se le ha aplicado el látex del árbol y se ha dejado secar en este caso, y de esta manera también se conoce como biotextil. Entonces, ese era el objetivo original, esa era la idea que se planteaba en este viaje. Y bueno, comenzó yendo desde Lima, primero hacia la región de Madre de Dios, y en la región de Madre de Dios llegar a Puerto Maldonado y ir por la interoceánica hacia Asís, justamente, que es una ciudad fronteriza ya de la misma región de Acre, pero que está justamente en el punto rojo. Y en Asís, antes de ir a Río Branco, que más o menos son 8 horas también por bus, me decidí un rato a esperar y comer algo para poder esperar el bus que todavía no salía. Entonces es así que me comí, creo, uno de las mejores carnes que había probado en mi vida, y en realidad lo que más me sorprendió es que era súper barata y había la posibilidad de que también puedas repetir con el mismo pago. Creo que es más común en Brasil ese estilo medio rodicio. Y bueno, entonces mientras iba comiendo, después terminé con el estómago lleno, completamente satisfecho, esperando la salida del bus para Río Branco. Y en ese mismo momento también me preguntaba, bueno, ¿por qué aquí la carne es tan barata? Entonces yo ya tenía de todas maneras siempre todo el enfoque de conservación, ya la dinámica de lo que había aprendido de Armando, y es así que cuando se inicia el viaje, ya a las 8 horas de trayecto me había comprado un libro de historia brasileña, y en ese libro de historia brasileña se comentaba a Chico Mendes, que justamente en Brasil es conocido como un héroe de la Amazonía brasileña. Y Chico Mendes, justamente, ¿por qué es que se considera un héroe? Porque el libro lo que te describe es que
había un grupo que estaba conformado por ganaderos y otro gran grupo que estaba conformado por chiringueros o caucheros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Conforme aumentaba la demanda de carne, los ganaderos buscaban nuevas áreas para poder ampliar, mientras que los caucheros querían mantener su bosque en pie. Entonces es ahí donde se describe mucho la figura de Chico Méndez y esta lucha de grupos y de fuerzas. Entonces, mientras iba avanzando en este camino, que eran 8 horas muy largas, iba viendo cómo el paisaje también iba cambiando. Y de ir hacia un lugar donde yo pensaba que todo iba a ser también Amazonía, veía cómo cada vez habían menos árboles. Y estos árboles eran reemplazados por vacas. Cada vez empezaba a haber más vacas en todo el camino. Y fue increíble. Nunca había visto tantas vacas ni en Arequipa ni en Cajamarca. Y es así que en un momento llegué a ver a un señor con un sombrero, que siempre me acuerdo, que estaba dirigiendo una cantidad de vacas, y después de eso era un mar de vacas por todo el camino. Entonces eso también me hizo pensar y entender, después de que ya había pasado un poco la digestión de la carne, se me quebró el estómago, y entonces fue ahí donde empecé a hacer un poco esa sinapsis, entender qué es lo que pasaba. Y en ese momento es cuando nuevamente empieza una dinámica de pensamiento, de darse cuenta de una realidad que a veces uno puede leer o ver una cifra, como se les acabo de mostrar hace un rato, pero muchas veces no la terminas de interiorizar, sino hasta que estás en un espacio donde te das cuenta que la realidad es más allá que las cifras. Y esto era algo que ya me hizo pensar. Yo siempre hablaba de conservación, yo siempre hablaba de que debíamos ver todas las posibilidades para poder generar más valor con el caucho y con eso generar más espacios de bosque. Y la realidad es que hacía unas horas que me había comido un pedazo de carne que probablemente había sido causa de lo que también estábamos viendo en ese paisaje en el que ya no habían árboles, o quizás en el futuro. Y ese momento fue el que me hizo reflexionar y también entender, como ustedes pueden entrar también a cualquier Google Map, y en este caso les muestro Asís en amarillo y Río Branco en celeste. Tal cual como está aquí, es esos puntos más blancos, más claros, son los espacios que antes eran bosque y que ahora en su mayoría son espacios para pastizales de ganado o también para cultivos, para alimentar el ganado. Completamente en mi mente ya estaba decidido de que algo tenía que hacer sobre esto, y en ese momento fue cuando ya tomé la decisión dije, bueno, yo hablo de conservación, si hablo de conservación tengo que ser consecuente, y esto me lo ha demostrado, y por eso decido dejar de comer carne. ¿Por qué también? Nosotros nos preguntamos, pero claro, estamos en Perú y allá están en Brasil y todo, pero si les dijera también que, por ejemplo, el 18% de las importaciones que han llegado al Perú de carne de bovino fresca es de Brasil, y que el 36% de la carne importada también ha venido de Bolivia, ¿todos recordamos los incendios? Estoy seguro que sí. Ya se están olvidando un poco, pero en realidad eso nos permite darnos cuenta de una realidad que es cercana. Y más aún yo les pongo esta cifra también para mostrarles cómo para poder alimentar a toda la población solo se utiliza el 30% de la tierra cultivable. Necesitamos 70% de tierra cultivable para poder alimentar mayormente a ganado, vacas y demás animales. Esto mayormente orientado al uso de lo que es maíz, soya y distintos cereales, pero que no van orientados a los humanos, sino más bien para alimentar animales. Entonces, ahí también, si nos ponemos a hacer un poco de ideas, tenemos que ver de qué forma podemos mejorar esto. Entonces también, aquí lo que les muestro es otra foto que también pueden entrar en Google Maps y ver en relación a lo que Río Branco, les mostré que aparentemente era algo grande, pero que en realidad es algo pequeño si lo vemos contra Rondonia, donde los claros son aún mayores y donde efectivamente son zonas donde los cultivos también y los pastizales son mucho más grandes. Entonces, esto es lo que también nuevamente me hizo entrar en razón y entender de que nuestro consumo y lo que podemos no solamente usar, sino también comer, puede determinar el futuro de nuestra propia humanidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace, o qué hizo también Chico Méndez, o Armando, como el líder que les mostré hace un instante, para poder
proteger su bosque. ¿Y por qué los caucheros también tomaron tanta fuerza? Aquí, por ejemplo, lo que hace Chico Méndez o Armando es entrar a su bosque, el espacio que él tiene determinado, identificar en los puntos blancos cada uno de los árboles de caucho que él mismo conoce, y una vez que los ha identificado, empieza a trabajarlos. Entonces, cuando empieza a trabajarlos, obviamente porque ha conseguido un mercado o alguien que le va a poder comprar lo que produce, el proceso comienza aquí. Es aquí donde se hace como un pequeño corte e incisión en la corteza del árbol, no hay necesidad de talar los árboles, y en esta incisión se genera un látex, que es como una leche, tal cual se ve como una leche. Se coagula con un ácido cítrico y queda como un queso tal cual, hasta parece queso y se ve rico. Pero esto justamente es lo que se lamina para posteriormente hacer con este material distintos productos, ¿no? Que pueden ir hacia calzado, que pueden ir hacia biomateriales o accesorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando ya tienen el producto, lo venden, consiguen los ingresos, y si antes tenían una dinámica de que iban a talar ese bosque para poder plantar yuca, poder plantar piña, poder plantar lo que sea, ya no lo van a talar, porque ya tienen un ingreso que les justifica cuidar ese bosque. Es ahí donde también personas como Armando, desde el liderazgo con los Ayánicas, o Virgilio con los Aguajún en la selva norte, demuestran que es posible generar espacios de conservación de bosques si es que podemos articular productos a mercados finales, sin necesidad de talar el bosque. Y esto lo hemos denominado un cerco estratégico. Y este cerco estratégico lo que busca, como lo había planteado antes, los mismos puntos blancos que son recorridos para poder extraer el látex y posteriormente hacer las láminas de caucho que van a ser usadas en calzado o en accesorios, crean un espacio de protección, que si viene cualquier maderero ilegal ya no lo van a dejar entrar. Y si también ellos mismos piensan hacer algún campo de cultivo ahí, no lo van a hacer. ¿Y esto cómo se demuestra? Esto aparentemente parece un concepto y una teoría, pero también lo podemos ver en Google Maps. Este espacio entre Asís y Río Branco corresponde a la reserva extractiva Chico Méndez. Después de que también Chico Méndez fue asesinado, según el libro, aparentemente por un grupo de sicarios contratados por los ganaderos, lo que hizo fue formarse esta reserva. Y esta reserva existe hasta hoy, como pueden ver, si ustedes entran también van a ver que todavía existe bosque ahí. Donde existen los caucheros, no ha podido ingresar todavía la ganadería con mucha fuerza. Entonces, ese es el concepto de cerco estratégico, que no solamente tiene que aplicarse al caucho, puede aplicarse a cualquier producto, entre los productos que también pueden ser alimenticios. Por ejemplo, si nos vamos al norte, podemos ver, y quizás algunos ya recuerden, esos hermosos árboles que hay, que son los algarrobos, que están en pleno desierto y que cuando tú te imaginas, ¿y cómo pueden sobrevivir si es que no hay agua? Y claro, pues sus raíces llegan hasta la napa freática y viven y se han adaptado perfectamente porque son nativos. ¿Y quién nos ha tomado un cóctel de algarrobina? ¿Quién no ha disfrutado esto en un desayuno? Y claro, y disfrútenlo más, porque saben que con esto también se está conservando estos espacios de bosques secos, que son otro tipo de bosque. Pero también hay otras buenas noticias, ¿no? Con la castaña, que quizás algunos ya comen con más regularidad, que es un superalimento. Estos hermosos árboles de castaña, en vez de que sean deforestados, se conservan en pie. Y ustedes los pueden ver cuando van a Puerto Maldonado. Y conforme avanza la industria y las cooperativas de castaña y los mercados que pueden ellos llegar, les permite cuidarlos en vez de deforestarlos. Ese es otro espacio de cerco estratégico. Y podemos crear más cercos estratégicos, pero debemos justamente ver todas las formas posibles de identificarlos en cualquier tipo de bosque, en cualquier tipo de ecosistema. Les podría hablar de más ejemplos, pero estos son los que principalmente se forman: Xiringa, castaña, algarrobina. ¿Y por qué hacer todo esto? Pensemos en que la población va a aumentar al 2050 casi 10.000 millones de habitantes, siendo actualmente casi 7.000, un poco más. Entonces, la demanda que va a haber de alimentos, la demanda de uso de tierra, va a ser que si antes, por ejemplo, en el 2017, que se habían sacrificado 70 billones de animales para poder alimentar a toda la población mundial, requiera el 2050 100 billones, porque según el Banco Mundial se tiene que generar 70% más de alimentos, entre los cuales está el hábito de consumo de carne como parte importante, y por ello es que se generaría un espacio mayor al de Rondonia si es que la situación de la demanda con
se mantiene tal cual. Entonces, por eso es que les podemos hablar de más productos y también en el diario, ¿no? Yo me sorprendí con estas cifras. 1 kilo de papas, para poder producirla, requiere 25 litros de agua, versus el arroz, que para un kilo de arroz usamos 2.497 litros de agua. Con esto no les quiero decir que dejemos de comer el arroz chaufa que les gusta a mucha gente aquí en Perú, pero bueno, si por lo menos estamos acostumbrados a comer todos los días arroz, comencemos con un día menos de arroz y quizás más papas, porque igual es un carbohidrato. Y con eso vamos a reducir una huella hídrica tremenda. Entonces, está en nuestra decisión, en los hábitos que tenemos de cada día, de cuidar el planeta. Y más aún si hacemos una comparación en cuanto al uso de agua, por ejemplo, para 1 kilogramo de carne, que son 15.000 litros de agua. Para aterrizarlo un poco más, una hamburguesa aproximadamente está en 2.400 litros de agua. Nadie dice que no coman su hamburguesa ni el chicharrón, nadie los va a juzgar, nadie quiere que sean veganos ni vegetarianos, pero por lo menos una vez se puede ir reduciendo y con esto ayudamos a todo el planeta y también nosotros mismos, nuestro organismo nos lo va a agradecer totalmente. Entonces, ¿qué pasa en la industria de la moda? La industria de la moda, por ejemplo, es la segunda más contaminante del planeta. Y en esta industria, por ejemplo, tenemos que un polo utiliza 4.100 litros de agua. En realidad, nunca habíamos pensado que un polo podía usar tanta agua. Y de la misma manera un jean. Entonces, ¿qué es lo que pasa si es que un jean, por ejemplo, utiliza 8.000 litros? Posteriormente, cuando uno deja de usar su ropa o termina ya un ciclo de vida, lo que ocurre es que casi todos la ropa que tenemos llega finalmente a un botadero muy al margen de que la hayamos regalado o se la hayamos vendido a alguien más. Como no hay un sistema adecuadamente para manejar los residuos, sucede que se incinera en mayor parte. Entonces, por eso, tampoco nadie dice que tengamos que estar desnudos para poder solucionar todos estos problemas. Pero, de todas maneras, podemos buscar productos que puedan enmarcarse dentro de un nuevo concepto que también ahora se está desarrollando, como lo es la economía circular. Y en la economía circular, poniendo este ejemplo de una manera más clara, orienta, por ejemplo, al uso del mismo textil que, por ejemplo, una industria tiene un residuo enorme de textil, que ya no lo va a usar, y si no lo va a vender, va a terminar también en un botadero y un incinerador posteriormente. Entonces, por eso es tan importante que pensar que ese mismo residuo puede volver a la vida. ¿Cómo vuelve a la vida? Cortándose, haciendo un molido, volviéndose a hilar y finalmente haciendo que este sea un producto nuevamente que llegue al mercado, que pueda ser aplicado también en un calzado o en cualquier jean o en cualquier falda o en cualquier casaca. Y nuevamente con esta misma dinámica ir reduciendo esos desechos que son los que finalmente terminan haciendo que el calentamiento global avance o que afectan principalmente a la gente que vive cerca de esos botaderos, que es, si alguno ha pasado también por Ancón y ha cruzado esas zonas, también sabrá a lo que me refiero en cuanto a todos los gases que hay. Entonces, por esto, el enfoque de economía circular representa también una oportunidad y hay empresas y hay emprendimientos que están empezando a desarrollarlo y es bueno también apuntar a ellos, muy al margen de las opciones que ya hay, porque justamente con esto es como también podemos combatir en nuestras propias decisiones el cuidado del planeta. Yo quería también ir llegando a esta parte final y mencionarles que el año pasado nosotros hicimos una campaña de crowdfunding. El crowdfunding consiste en una plataforma, hace 2 años, en una plataforma que es una especie de financiamiento colectivo para que si tú desarrollas un proyecto, este proyecto lo puedas impulsar con las precompras que te hacen gente conocida o gente que le gusta el proyecto o también con donaciones. Y en este crowdfunding nuestra idea también era avanzar con el proyecto, pero finalmente no llegamos al objetivo final, avanzamos pero no llegamos. Pero hubo un buen señor italiano que le gustó mucho el proyecto y que dijo, bueno chicos, ¿saben qué? Yo los voy a apoyar. No con plata, pero sí les voy a hacer un estudio de ciclo de vida de producto, lo cual consiste en que con este estudio podemos saber cuáles son los impactos que tienen en su producto desde el inicio de la fabricación, desde que tienes los insumos hasta el final. Genial, porque es un estudio súper caro. Y de hecho nos va a ayudar mucho a comprender mejor por dónde tenemos que mejorar.
Y lo que más nos sorprendió es que la parte final de lo que tenía más impacto no eran los insumos, sino era el fin de ciclo de vida del producto, cuando ya lo botas. ¿Por qué? Porque el sistema también genera una estadística que te muestra cómo es que sabemos que no hay ningún programa, sabemos que va a terminar en un botadero, sabemos que va a terminar incinerado. Entonces, esto impulsa casi a un 40% de toda la emisión que genera tu propio producto en la parte final. ¿Cuántas veces nos ponemos a pensar en qué hacemos al final con los productos? Y creo que ese es un gran reto también de los nuevos emprendimientos, de las nuevas empresas, para poder ofrecer nuevas soluciones a esta parte. Y estoy seguro que lo podemos. O sea, somos completamente inteligentes todos para poder generar nuevas soluciones y depende de nosotros generarlas en función a situaciones como las que se presentan. ¿Por qué? Porque los números están muy claros y yo sé que es muy difícil a veces cambiar un hábito cuando lo hemos tenido durante toda la vida, pero finalmente este cambio de hábitos no solamente es por ustedes, sino también por los que vienen, por sus hijos, por sus nietos y por los que están más adelante. Entonces también partiendo de eso y teniendo una idea más clara de hacia dónde podemos ir, tendríamos que hacernos y plantearnos la pregunta: ¿qué pasaría si cada día pudiésemos tomar una decisión para que esta decisión ayude a cuidar el planeta? Depende de cada uno. Y ese camino ya lo tenemos claro. Muchas gracias.